Capítulo 23 de la Confesión Bautista de Londres, y como ven en el título es acerca de juramentos y los votos lícitos, de los juramentos y los votos lícitos. Si hay alguno aquí que va a estar viendo por primera vez este capítulo, porque sé que algunos ya lo han visto, estarán preguntándose lo mismo que nos hemos preguntado todos los que hemos llegado al cristianismo y de repente comenzamos a aprender la fe desde el punto de vista más con bases bíblicas, confesional, e inmediatamente surgen la duda. Un momento, pero no está prohibido para los cristianos jurar. ¿Sí? Seguramente las preguntas que deben estar surgiendo en alguna ahorita. Y obviamente el pasaje de Mateo 5 y Santiago, donde dice la Biblia: no juréis, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Entonces esos versículos los vamos a abordar. Pero de todas maneras, vamos a ir a contestando esta pregunta en primer lugar. ¿Pueden hacer los cristianos juramentos y votos? Es la pregunta, obviamente, que tenemos que responder. Pero para empezar, leamos el párrafo 1 de cómo entendían los bautistas, los puritanos bautistas, acerca de la doctrina de los juramentos y los votos. Párrafo 1 dice: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Es interesante cómo empieza la definición. Es una parte de la adoración religiosa. El miércoles pasado nos explicaba el pastor David acerca de la adoración a Dios. Y parte de esa adoración que le rendimos a Dios, le debemos a Dios, es cuando nosotros en ciertas circunstancias nos es necesario llamar, es decir, poner a Dios como testigo de lo que estamos diciendo. Imagínense, o quisiera que pueda tener en cuenta la trascendencia de esta verdad bíblica, para que Él le juzgue a la persona, o sea, que Dios me juzgue a mí si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira, o lo que estoy diciendo con alguna reserva interior, que yo no le estoy confesando la verdad, o no estoy diciendo lo que sé, o no estoy diciendo lo que me está preguntando en este caso. Párrafo 2 dice: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Entonces, abordamos ya: ¿pueden los cristianos hacer juramentos y votos? En primer lugar, estos son los argumentos que se exponen para poder ayudarnos a entender de que sí. En primer lugar, el mandato de no jurar vana o falsamente en nombre de Dios presupone ahí dice solicitud, la palabra es licitud, ¿sabes? Presupone que se permite. Por ejemplo, en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no lo uses de manera superficial, no lo uses de manera ligera. Es un nombre santo y temible. En este caso, cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando de su carácter. Y los hombres no deben, ninguna persona debe utilizar este glorioso y santo nombre de una manera ligera. Ahora, el hecho de que el Señor mismo a través de Moisés mande
no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, presupone que sí le está permitiendo usar el nombre de Dios, pero para las cosas que sí son lícitas, permitidas. Lo que te está prohibiendo es no lo uses de manera ligera. Úsalo en cosas de peso trascendente, de importancia. La conversación es extremadamente seria, es reverente. Debemos usar el nombre de Dios de manera reverente. El hecho entonces de que se nos prohíba usarlo de manera vana o falsamente, eso presupone que sí se puede usar en casos de importancia o trascendente. En segundo lugar, el mandato de jurar solo en el nombre de Dios presupone su licitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Recuerden que nosotros tenemos que ver, cuando vamos a hablar sobre una doctrina, entenderla completamente desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Esto es muy parecido, ¿se recuerdan? A lo que hablábamos cuando nos correspondió hablar sobre que si a los cristianos se les permitía endeudarse, pedir prestado. ¿Se recuerdan? Que por algunos versículos del Nuevo Testamento una persona podía tomar inmediatamente la posición: está prohibido para los cristianos endeudarse en cualquier momento. Pero cuando lo vimos de acuerdo a toda la ley de Dios, a toda la palabra de Dios, vimos que en el Nuevo Testamento entonces tenía que ver con asuntos específicos que había que aplicar correctamente el principio. Con el juramento, con la doctrina sobre acerca de jurar, es el mismo caso. Tenemos la conversación que nosotros vamos a abordar dentro de un momento, cuando el Señor dice que no debían jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tenemos que verlo en el contexto de todas las Escrituras, porque en Deuteronomio 6:13, en la ley de Dios, se les decía o se les implicaba al pueblo de Dios que solamente por el nombre de Dios debía jurar. Ahora, te acabo de decir en el primer punto que no podíamos usar, no se les permitió al hombre usarlo de manera vana o ligera, el nombre de Dios. Pero Dios impone, cuando te toque en una situación apremiante tener que interponer un juramento, solo lo harás en mi nombre. Eso es lo que está haciendo. Tercer argumento. El ejemplo mismo de Dios indica su licitud. Aquí sí lo escribimos bien. Indica su licitud. Es decir, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En este caso, en el contexto es hablándonos sobre la seguridad que tenemos del pacto que ha hecho Dios con su pueblo, y que esa seguridad está fundamentada en el juramento de Dios mismo. Dios, en un acto condescendiente, porque sabemos que Dios no miente, no es necesario que mienta, pero para comunicarse de una manera que a nosotros nos dé seguridad, aquí es una condescendencia con los humanos: te lo juro por mí mismo. O sea, él mismo invoca su nombre para establecer la seguridad del asunto y de la trascendencia. ¿De qué? De que él perdonaría los pecados de quien venga a él arrepentido a través de su Hijo. Entonces, el hecho mismo que Dios lo ponga así presupone solicitud también. El ejemplo de muchos santos del Antiguo Testamento indica también solicitud. Por ejemplo, Abraham hizo juramento, Jacob hizo juramento, Nehemías, Elías, Esdras, José, todos estos hombres tomaron e hicieron juramentos y votos. En quinto lugar, la ley de Moisés requería juramento en ciertas situaciones. Juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo. En aquel momento, en este momento, se estaba poniendo sobre las normas que se deberían seguir cuando habría un problema entre dos israelíes, entre dos miembros del pueblo de Dios, y a la hora de que no se pudiera resolver la situación, entonces los sacerdotes llamarían: vamos a hacer un juramento. Y como obviamente ellos tenían bien claro lo que hemos estado explicando hasta el momento,
ya los israelitas podrían estar en paz de que estaba diciendo la verdad si utilizaba el nombre de Dios de esa manera para decir lo que estoy diciendo, son los datos que yo tengo, no estoy diciendo otra cosa, ni estoy escondiendo la información. También, hermano, que refuerza todos estos argumentos, más importante aún, creo yo, es el ejemplo mismo de Cristo indica la licitud de los juramentos. Vamos a buscar rápidamente Mateo 26, es cuando el Señor Jesús está ante Caifás. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 62 a 64, es el interrogatorio antes de la crucifixión del Señor. Y dice así, versículo 62. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es interesante porque en este caso el Señor Jesús no se vio la obligación de responder nada a ese juicio y no estaba hablando, no se vio obligado a responderle a Caifás, hasta que Caifás utilizó la misma ley que obviamente el Señor Jesús conocía muy bien y lo hizo jurar en el nombre de Dios. Vean cómo se cumplen todas las normas que hemos dicho anteriormente. ¿Sí lo puede ver? Acá Caifás viene y dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente. O sea, están en un juicio y aquí hay testigos que dicen cosas, los testigos eran falsos, a eso el Señor no se defendía. Entonces, pero te conjuro ahora en el nombre del Dios viviente, que tú me digas ahora si en verdad tú eres el Hijo de Dios. Eso era una conversación muy importante. Tenía que el Señor negarse a sí mismo, obviamente. No. Entonces el Señor, ¿qué dijo? No le dijo nada más una respuesta así. Le dijo, tú lo has dicho y desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y bueno, el capítulo 26, versículos 62 al 64. Aquí vemos al Señor Jesús dando una respuesta bien clara y contundente acerca de quién era Él. Y es por eso que Caifás se rasga el vestido y dice, ya no necesitamos más testigos, ya vemos la blasfemia. Caifás lo acusaba de blasfemo porque se hizo a sí mismo Dios. Lo que no era una blasfemia porque sí lo era. Pero aquí vemos entonces que el mismo Señor Jesús usó ese tipo de conversación. El ejemplo de Pablo, hermanos, indica la licitud. Cuando Pablo viene, está hablando a los Corintios y dice, miren cómo es el juramento, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esa es la introducción, o sea, estoy haciendo un juramento, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Recuerden que el problema aquí es grave porque la misma iglesia de Corinto que Pablo había fundado estaba cuestionando su apostolado. Estaba diciendo, no, aquí hemos tenido un grupo de hermanos chéveres que han dicho que tú no eres apóstol y que no deberíamos hacer las cosas como tú dices y que esto y que lo otro. A Pablo lo están cuestionando y había mucho pecado, eso lo sabemos, pero Pablo está entonces introduciendo su carta y que su retraso, porque estaban cuestionando lo que no viene, porque como no tiene la razón, no viene. Se está haciendo el loco, no viene a enfrentar los problemas. Entonces Pablo está explicándose. Y en eso introduce un juramento. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de creer que un juramento es, mira, te juro, seguro, es ese tipo de palabra. Eso es un juramento, pero no es la única manera de jurar. Así como Pablo lo está haciendo, que es lo mismo que estaba explicado desde el principio. Yo invoco a Dios por testigo de mi alma, o sea, que Dios me juzgue en este momento si yo estoy exagerando, mintiendo o escondiendo alguna razón de lo que están pidiendo. Yo no es por ser indulgente que yo no he pasado, no era porque se estaba haciendo el loco, ni porque era un falso apóstol.
Entonces, vemos, hermanos, estos son los argumentos que presuponen que sí es permitido jurar. Entonces, aquí vamos a la pregunta de la 1008. ¿A qué se refiere el Señor Jesús en Mateo 5, versículo 37 al 33? La otra parte que dice este mismo versículo es el capítulo 5 de Santiago, versículo 12, cuando hablan de no jurar. Santiago repite las mismas palabras del mismo Señor Jesús. Entonces vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a abordar ese versículo. Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿A qué se está refiriendo el Señor entonces cuando da estos, en su sermón del monte habla a los fariseos? ¿Qué perversión farisaica está refutando Cristo en este momento? ¿Qué prohíbe Cristo al decir no juréis en ninguna manera? Note que los fariseos habían tomado como tradición, porque el Señor mismo lo está diciendo, porque yo acabo de decir que había una manera falsa de jurar, una manera que no se debía jurar. ¿Cuál era esto? O sea, ¿cuál era la condición? Jurar en el nombre de Dios y usarlo de manera ligera, o si había una reserva, o si no se esperaba cumplir lo que se estaba diciendo, ¿cierto? El juramento debía ser invocar a Dios como testigo sobre lo que digo. Debía ser en una conversación trascendente, en un acto importante, no en cualquier conversación. Entonces había esto, ok, lo malo es jurar en el nombre de Dios, pero usaban eufemismo para cambiar la situación, para no verse como pecaminoso. Entonces, si yo tenía alguna reserva de ciertas cosas para no decir la verdad, entonces yo digo, te lo juro por el cielo. Entonces, yo te estaba mintiendo o no estaba siendo totalmente veraz, pero no me puedes juzgar y Dios no me va a juzgar, decían ellos, y te convencí a ti de la seriedad de mi conversación, porque no es que usó juramento, no va a mentir si juró. Te lo juro por el cielo. Era algo así como lo que hacían las personas cuando eran unos niños. ¿Te acuerdas que decían, no, te lo juro? Y te decían, no te usaba el dedo. No vale si no te usa el dedo. Entonces, te lo juro por el cielo, pero yo no usé el nombre de Dios. O sea que puedo mentir. Te lo juro por la tierra, de que esta cosa está sucediendo así. Es que esto fue así. Cuando yo estaba consciente de que estaba mintiendo o inclusive reservándome información. Entonces, esa conversación banal que trataba de convencer a los demás, y era como hacer trucos, como alguien, el vivo, pues, como le diríamos nosotros, este es el más vivo de todos, pues. No, pero yo no juré el nombre de Dios, yo no sé el nombre de Dios, hermano. No me puedes culpar. Puedo jurar, mientras no use el nombre de Dios, estamos bien. Eso es lo que está criticando el Señor Jesús. No sé. Ustedes no pueden jurar ni por su propia cabeza. Eso es de Dios. Y es una manera también de usar el nombre de Dios en vano, porque es un eufemismo. Un eufemismo es hablar de una cosa con otro nombre, para simplemente evitar la crudeza de la realidad. Pero ellos debían, en primer lugar, no jurar en todo momento, era para cosas importantísimas. En segundo lugar, al jurar era en el nombre de Dios, usar el nombre de Dios. Entonces ellos juraban para cualquier momento, y para decir que no pecaban, juraban en nombre de otra cosa. Y Jesús le dijo, no debe ser así. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no.
En otros momentos hay un juramento importante. Hermano, inclusive personas que dirían hoy cristianos, con muy buenas motivaciones y tratando de obedecer este versículo del Nuevo Testamento, hacen juramentos sin darse cuenta. Y dicen, no, yo no juro, pero han hecho juramento. Los votos matrimoniales es un juramento. Es un juramento, es un voto, un juramento y votos lícitos. Estás invocando el nombre, cuando se hace una ceremonia pública, es que yo estoy invocando a los testigos, a las personas, al siervo de Dios, que en este caso representaría la autoridad de Dios sobre la situación, y vamos a hacer un voto, un juramento en que yo voy a ser ahora tu marido, tú serás mi mujer, delante de Dios y los hombres. Es un juramento. De allí la gravedad cuando las personas transgreden el juramento. No le son fieles a su esposa o a su esposo. Hermana, y cuando los presidentes hacen ese juramento, que ponen aquí. Eso es una tradición cristiana, por cierto. Es una tradición cristiana. Bueno, inclusive los países laicos, quienes se promueven como laicos, están queriendo quitar lo de la Biblia, ya que ellos dicen, porque voy a jurar delante de la Biblia, porque eso es una tradición cristiana, donde también para los testigos en una corte, se le pone al testigo la Biblia y delante de Dios, jura usted delante de Dios decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, lo juro. Obviamente al impío o nuestra sociedad secularizada, que no le interesa el nombre de Dios, lo hace y perjura, y bueno, y de eso viene el castigo. Vamos a ver qué disciplinas hay por eso. Pero lo de cuando se hace un mandatario, eso es un acto solemne, cuando se inviste a alguien con la autoridad presidencial o de gobernador, es una autoridad civil. Entendiendo también, nosotros como cristianos, que la autoridad civil es un ente impuesto por Dios mismo. Por eso él debe jurar delante de Dios, que va a utilizar su cargo para aplicar la justicia como Dios demanda. Y si no, que Dios y el pueblo lo demanden. Cuando nos graduamos en carreras universitarias, en estudios superiores, se hace un juramento. En los matrimonios, el pacto de membresía, hermano, ese es un juramento público. Es una de las cosas, las razones cuando le llegamos a un hermano, yo estoy en este momento llamándote la atención. Y una manera que yo lo hago, y le recomiendo, usted puede decirle de corazón estas palabras. Y estoy aquí hablando contigo porque yo juré delante de Dios hacerlo. Es el cumplimiento de mi promesa. Yo juré que yo te cuidaría y tú juraste que me cuidarías de mí. Tú juraste que me escucharías si yo venía con la razón. Y esto no es por ser pastor, es porque somos cristianos del cuerpo de Cristo. O sea, tú lo puedes hacer con un hermano. Cuando alguien lo ves así mal y poder decirle, hermano, esto es más, no es que soy un intrometido que me quiero meter en tu vida, pero yo hice un pacto delante de Dios que yo te amonestaría si viera alguna situación mal. Y tú hiciste un pacto que escucharías. ¿Recuerdan, hermano? Si no me equivoco, casi todos son miembros. Y eso es parte, y cuando una persona, y eso es lamentable de los hermanos se olvidan o que no están bien, no quiere hablar con la iglesia, o no se quiere congregar más, o la disciplina eclesiástica la toma como algo ligero. De cierta manera, ¿qué me vas a hacer? No, yo no le voy a hacer nada, yo no lo voy a golpear, yo no lo voy a mandar preso, ni nada así. Pero va a venir Dios, usted está violando un juramento que hizo. Está violando, debemos tener temor. Oye, que también se escapa porque no estamos bajo la ley. No, eso tampoco, eso es una mala interpretación. Pero y entonces estaba mal hecho cuando no sabíamos nada, que uno cuando ya se veía así, que la persona que creía uno te juro por mi madre.
El jurar banalmente puede decir, no, Dios, te lo juro por mi suegra, puede decir. No. Está mal, lo que quiero decir es que cuando nosotros tenemos que hacer eso es porque las personas ponen en duda nuestra palabra. Y si alguien pone en duda mi palabra es porque yo le he dado pie para eso y ahí estoy mal, soy yo. Mi conversación y mi carácter, que significa que yo lo que digo lo cumplo, o que usted ve, no, el hermano, la hermana, si le dijo eso, es eso, no hay que dudar, porque él cumple su palabra, él es íntegro, es una mujer íntegra, es un hombre íntegro. Cuando nosotros vemos, si yo te estoy diciendo que no, es porque fue no. Si yo te estoy diciendo que sí, es sí. No me pidas más porque yo te estoy diciendo la verdad claramente. Pero en tal caso de que haya una situación muy peligrosa, trascendente, podemos inclusive usar el nombre de Dios. Y las personas que nos conocen como creyentes, los que sabemos, decimos, hermanos, invoco a Dios por testigo de mi alma, que yo no sabía eso, porque yo no lo hice así, para finalizar una controversia seria. Porque es una conversación seria, recuerda. No es que acá, hermano, mire, yo vine a las 7, se lo juro. No, yo no voy a... Es una conversación banal. Cuando usamos eso es parte de nuestra conversación que hemos adquirido, nuestra cultura ligera, pero recuerden que debemos entender, hermano, de transformar, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, qué maravilloso sería, si fui un mentiroso y fui conocido como un mentiroso, qué gloria a Cristo, a Dios sería que cuando llegó Cristo a mi vida, yo dejé de mentir, dejé de decir mentiras blancas, que no existen, ¿verdad? Dejé de ocultar información a la conveniencia, medias verdades, sino que yo puedo hablar con alguien y decirle, mire, eso sucedió así, y no tengo que explicarle más porque es así, y usted no va a encontrar otra explicación porque es así. Yo soy íntegro en lo que estoy diciendo y haciendo. Eso le da gloria a Dios más. Ahora, si hay una situación, por ejemplo, aquí dice, cuando una autoridad legítima pida juramento, por ejemplo, nos mandarían a una corte, tendríamos que ir a la policía por ser testigos de algo o ciertas cosas. Nosotros podremos ahí legítimamente, juro delante de Dios que diré toda la verdad, nada más que la verdad, lo juro. Y eso debería ser un voto, un juramento, un momento solemne de que yo voy a decir lo que sé. Si una autoridad me lo está pidiendo en ese caso. Y no debo reservarme porque estoy usando el nombre de Dios. De no serlo así, miren esto. Párrafo 3. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello, ¿qué, hermano? El Señor juzga severamente el falso testimonio. ¿Por qué? Porque es una violación de su ley. No dirá falso testimonio. O sea, en primer lugar, es un mandato de la ley de Dios que no debemos hacer. Nunca, en ningún momento. En segundo lugar, si juras que estás poniendo el nombre de Dios todavía para asegurar lo que se está diciendo, es peor, porque estás trascendiendo mucho más el pecado. Y por hacerlo así, la Biblia dice, la tierra se enluta. Vamos a buscar rápidamente Jeremías 4:2 y 23:10. ¿Lo tiene? El que lo tenga lo puede leer fuerte, por favor.
4:2. Ajá. 4:2. Jeremías capítulo 4, versículo 2. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Cuando juraren correctamente en el nombre de Dios. Y el capítulo 23, versículo 10 dice así. Ay, perdón. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Habla inclusive de la denuncia que está haciendo Dios sobre los falsos profetas porque hablaban mentiras, y precisamente eso traía el juicio de Dios. William Hendricks, uno de los comentaristas más respetados del Nuevo Testamento, dice de Mateo 5:33 lo siguiente: lo que tenemos aquí en Mateo 5 y Santiago 5 es la condenación del juramento ligero, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizado para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. En contraste con este mal, Jesús manda la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. Integridad. Integridad. Nota importante. Aprendamos de la historia, el ejemplo de los cuáqueros y anabaptistas. Cuánto sufrimiento innecesario experimentaron por este entendimiento plausible pero superficial de las Escrituras. ¿Por qué? En los anabaptistas y los cuáqueros del siglo XVI, del siglo XVII, tomaron precisamente, literalmente, lo que nosotros estamos tratando de aclarar con Mateo capítulo 5. En aquel momento, ustedes recordarán las monarquías, cuando venían y traían a la gente al estrado, entendiendo que no era una sociedad secular. Recuerden, la sociedad secular viene de un tiempo para acá, pero en aquel momento el nombre de Dios, ciertamente, inclusive los reyes, los gobernantes, aunque actuaban pecaminosamente, lo tenían claro. Y lo que hacían para las personas era, para estar claro que el pueblo estaba diciendo la verdad por un asunto, le hacían el juramento en nombre de Dios. Los anabaptistas y los cuáqueros, estos dos grupos que surgieron de la Reforma, pero al final no tomaron bien la palabra de Dios correctamente, tomaron este versículo ligero, literalmente, y se rehusaron a dar juramento a las autoridades civiles. Entonces, en aquel momento, la tortura era parte de los mecanismos de persuasión que tenían las monarquías. Y estos hombres y mujeres prefirieron morir torturados. Y muchos murieron torturados. En este caso, si los evaluamos desde el punto de vista de ellos, podemos decir que bueno, estuvieron dispuestos a morir antes que violar un mandamiento de Dios. Eso es una actitud plausible, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a sufrir antes que ofender a Dios desobedeciendo. Y eso es algo que muchos deberíamos aprender. ¿Cuál es el detalle, hermano? Que sufrieron por algo que Dios no les mandó. Sufrieron en vano. Qué necesario es entender bien la Biblia. Amén. Para que si nos tocara ser torturados o sufrir físicamente, poder hacerlo, pero conscientes de que estamos en la voluntad de Dios. Pero qué más sería sufrir, tener ese sufrimiento, esas torturas, por algo que Dios no pidió. Son obras innecesarias. Esto, hermano, es una verdad solemne porque nos llama la atención del estudio serio y sistemático de las Escrituras para saber de verdad qué debemos hacer y qué no debemos hacer. O como hablábamos en aquel momento, siempre lo tengo fresco de verdad,
cuando una persona tuvo un cierto problema económico por su trabajo, por su herramienta, y no pidió prestado porque le dijeron que era malo para el cristiano pedir prestado, cuando era algo legítimo, pudo haberlo hecho, a poder haber aprovechado, salir adelante, y no lo hizo, y le fue peor, plausible, pero sufrió innecesariamente. No pudo haberlo hecho en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante por eso. El párrafo 4. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. Es decir, que la persona se dé a entender. No esté ahí diciendo algo abstracto que no, tú entendiste eso, pero yo lo que quise decir fue, yo lo que usé fue lenguaje figurado, o sea, ya ese es como otra vez le está mintiendo, no, sé claro, si va a jurar, sé claro. Párrafo 5. Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia de las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Recuerden también que en este momento está también muy de moda, aunque ahorita todavía existen, los votos monásticos, los votos de celibato, y son votos también hechos que no pide Dios. Votos de celibato. El celibato es un don de Dios. La persona célibe es un don de Dios. ¿Se recuerdan cómo vemos la clase de los dones? Dios, dame el don de la enseñanza. Porque eso lo reparte el Espíritu según Él quiere a cada uno en particular, ¿verdad? No es algo que yo le pido. No es algo que Él me lo va a dar porque yo lo busque, ¿no? Hay personas a quien Dios le da el voto del celibato y esta persona puede vivir soltera, sin la necesidad de tener un compañero o compañera. Eso es así. El pastor Sergio Ruiz, que es copastor de la Iglesia Bautista de la Gracia en Medellín, con el pastor Julio Benítez, tiene el don del celibato. Un hombre adulto, médico de profesión, y no tiene esposa y no tiene planes de casarse. Tiene el don de celibato, pero es un don que Dios da. Y hay mujeres también. Ahora, esto de que vamos a hacer a las personas así célibes, nada de eso. O esa pretendida pobreza, el voto de pobreza, y yo me voy a latigar, y me voy a el de ascetismo, que es el que no quiero nada. Esos son votos distantes de ser alguna piedad superior. Pero, ¿cuál es la diferencia entre juramentos y votos? Porque estamos hablando de los juramentos y votos. El voto es un compromiso solemne ante Dios, entre la persona y Dios. Señor, hago este voto personal, particular, que voy a estar haciendo para alguna cosa. Ya te doy la palabra. Y el juramento es un compromiso solemne que yo hago delante de los hombres, que invoco a Dios para que sea mi juez sobre lo que te estoy diciendo a ti. El voto es una relación entre Dios y yo. Dime, hermano. El voto vendría haciendo entonces como estaban los hermanos judíos en Roma, donde dicen un voto por lo menos de no comer carne. Muy bien, hermano, es muy buena aplicación recordarte de ese punto. Sí, es probable que alguno de estos hermanos hubiese hecho un voto de no comer carne. O el mismo Pablo lo hizo. Bueno, si el hermano le ocasiona que no comer carne jamás. Y es posible que ellos veían el no comer carne como algo superior. De que a pesar de que estuviera en Cristo, tener que comerla. O abstenerse totalmente del vino y abstenerse totalmente de la carne, se veía como una piedad superior. Posiblemente habría un voto allí, no lo sabemos, pero sí pudiera ser. Pero lo malo allí, porque ellos tenían toda libertad para hacer ese voto, porque yo tengo mi libertad de hacer un voto íntimo y personal, estaban juzgando a quienes no tenían ese mismo cuidado. Entonces allí donde Pablo está
corrigiendo la actitud de los que se abstenían de criticar a los que no se abstenían, y de los que no se abstenían de burlarse o de maltratar a los que sí se abstuvieron. A ver, muy buena aplicación, hermano. De manera puntual, el caso de Ana con respecto a Samuel. Ella también hizo un voto que se lo daría a Dios completamente, el caso puntual, que lo dedicó y lo consagró al Señor allí en el templo. Algunas lecciones prácticas de este capítulo, hermano. Ya las he mencionado. La necesidad de estudiar toda la Biblia con respecto a cada tema es muy importante para evitarnos ese tipo de situaciones que estamos sufriendo por algo o creyendo que estamos agradando a Dios por algo. No, estás haciendo algo que no debía. Y en ese sentido estamos poniendo, ¿recuerdan a Usa? El que iba en el carro con David. Se movió el carro y él iba a sostenerlo, y David también tenía la buena idea de llevarlo en carro, porque es más rápido, más fácil, que estamos en la modernidad, y el Señor hirió a Usa con muerte. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que era bueno, pero que Dios no lo pidió. Entonces, estudiemos bien las Escrituras para hacer lo que Dios nos pide. Uno o dos versículos divorciados de su contexto general, pueden llevarnos a conclusiones completamente erróneas. ¿Cuántos de nosotros nos ven en Mateo 5, 37, 33, como casi que no, mi deber solemne no jurar? Y resulta que inclusive, hermano, tenga cuidado, porque hay gente que dice, no, yo no juro porque los cristianos no van a jurar. Y entonces nos está hablando y dice, mira, delante de Dios que te digo, esa frase es un juramento. Está invocando a Dios como testigo. Exacto, tiene temor al término, a la JURO, es el que le tiene miedo. Pues. Delante de Dios que yo comí ahora. Hermano, no puedes usar el nombre de Dios en vano. Ahora, si una conversación seria, hermano, delante de Dios usted me dijo tal cosa y yo por eso, usted me confesó ese pecado, no se lo ha confesado a la persona, a la iglesia, por ejemplo. Que un caso donde vieron a alguien cometer un acto inmoral, la persona después que fui privado no se arrepintió, no lo reconoció, hay una asamblea y yo vengo y me levanto y digo, hermano, quiero decir que el hermano X lo vi en una actitud con alguien que no debía, o lo vi borracho, aunque sea que y la persona se niega, hermano, yo juro delante de Dios que yo lo vi. Traigo a Dios como testigo y el hermano está mintiendo. Conversación solemne. La teología sistemática y la predicación expositiva, hermano, vemos son necesarias. ¿Por qué? Porque no solamente el estudio personal y serio que motivamos cada vez que usted pueda hacer, hermano, pero exponerse a entender la verdad como un todo, la teología sistemática y la predicación expositiva, que nos ayuda a entender pasajes de la Escritura de una manera más profunda. Entonces yo sé que yo debo estar cada vez que en la iglesia se esté explicando algo, para yo saber qué es lo que requiere el Señor de mí y poder vivir de manera agradable. Necesitamos aprender más que versículos aislados. Necesitamos aprender doctrina bíblica como se resume en los catecismos bíblicos. Porque a veces nosotros podemos... bueno, pon 3:16, porque pon 1:1, y ahí, ok, chévere, pero necesitamos aprender doctrina sólida. Porque el alimento sólido es para los que tienen el discernimiento ejercitado. Es cierto que hay cosas básicas, fundamentales. Yo mismo, hermano, soy nutrido cuando oigo de cosas básicas. Un ejemplo nada más bien actual. Por cierto, la conferencia la están transmitiendo en vivo, la de Bogotá. No sé si ya la han podido ver. También en YouTube la están publicando. Y una de las cosas que nosotros estamos enseñando de la confesión, viene todo lo que nosotros cada vez estamos impartiendo, es de la confesión comentada por el pastor teólogo Samuel Waldron. Bueno, el pastor Samuel Waldron está en la conferencia.
y ayer predicó. ¿Y sabe cuál fue su tema? La justificación por la fe. Yo me sé eso. Si no me sé la justificación no soy salvo, porque el Evangelio descansa en la justificación. Hermano, un pastor que básicamente nos ha enseñado lo fundamental de la teología cristiana, vino desde Norteamérica a Colombia a predicar eso. ¿Cómo nosotros vamos a despreciar lo básico? ¿Sí? ¿Y quiere que le diga algo? El año pasado eso fue su mismo tema. Por algo quieren enseñar siempre lo básico. De hecho, estas conclusiones son precisamente del comentario de él, son comentarios de Samuel Wall, no son nuestros, son de Samuel Wall. Todo básicamente cada vez que le enseñamos la confesión. Pero para mí eso es una bendición porque me ayuda a que yo mismo esté siempre nutriéndome de lo básico, lo fundamental. Es cierto, a veces tenemos que profundizar un poco más, pero retocar siempre las cosas que ya mantenemos.